entiende? ¿Sí? ¿Alguien puede leer la segunda propiedad o característica de las culturas fuertes? Yo dije valores ampliamente compartidos. Yo, profe. Bueno, gracias. La cultura comunica mensajes coherentes sobre lo que es importante. Claro, eso significa que existe un mensaje definido. ¿Cuáles son los valores? ¿Cuáles son las creencias? ¿Sí? En cambio, cuando son culturas más débiles, no, se pierde, la dirección no es la misma que van todos, ¿sí? No se puede caracterizar lo que es importante o no. ¿Alguien más puede leer la tercera diferencia? No, profe. O uno. ¿Quién? ¿Juan? ¿Martín? Bueno, la mayoría de los empleados suele contar historias de la historia o de los héroes de la empresa. Claro, cuando hay una organización con una cultura fuerte, todos los empleados conocen las historias de cómo se fundó esa compañía, por qué se fundó, quiénes son los fundadores, cuál fue el objetivo, cómo quieren que se trabaje en esa compañía. Ahora vamos a ver cómo hacen para entender todo eso y conocer todo eso, porque por supuesto, empleados nuevos no lo conocen, hay ciertos procesos para que puedan conocer la historia, pero lo importante es que la conocen. Cuando la cultura es débil no saben ni para quién trabajan, ni quién es el director general, ni cuál es el objetivo general, ¿sí? ¿La otra? Yo, profe. Sí. Los empleados se identifican totalmente con la cultura. Claro, eso es importante, se sienten parte, cuando son fuertes, esa cultura hace que los empleados que se reconozcan como parte de esa organización. Entonces, cuando uno se siente parte, se identifica, se trabaja con mayor lealtad, ¿sí? Pasa también con esto, si lo pasamos más global a los países. Vieron que hay en países donde las personas, donde sus habitantes se identifican. Por ejemplo, a mí me llama la atención cómo en Estados Unidos festejan el 4 de julio, no sé qué, pero lo hacen día fe. Bueno, y acá en Argentina se ha ido como dejando todas esas tradiciones, pero en el colegio, desde los chicos, se trata de enseñar cuáles fueron nuestros inicios, ¿sí? Cuáles son los días patrios importantes, ¿sí? ¿Para qué? Para que nos hagan sentir parte de que somos parte de un grupo, de un país, ¿sí? Lo mismo pasa con las organizaciones. Y esto es importante porque van a ver que si alguien se siente identificado, está mejor predispuesto para trabajar, ¿no? Porque dice, formo parte, lo hago porque formo parte de esta sociedad, ¿sí? Y por último, existe una fuerte conexión entre los valores compartidos y el comportamiento. Entonces, ¿por qué es importante tener una cultura fuerte? Porque genera empleados más dentro de una organización, ¿no? Cultura organizacional estamos yendo. Porque genera empleados más leales y esto hace que el desempeño organizacional sea mejor, ¿sí? Está estudiado y está analizado, ¿sí? Por eso también se estudia tanto cómo es la cultura de la organización. Vamos a ver un ejemplo de cultura fuerte en una organización. ¿Conocen la organización Mitsubishi? Sí. Bueno, nosotros lo vimos en un trabajo práctico que en este cuatrimestre no lo hicimos, pero los chicos tenían que contestar a partir de un texto de la cultura de Mitsubishi, que explicaba todo y que decía que es una de las mayores compañías de Japón, ¿sí? Tanto por su tamaño como por su origen, que data de 1870, y la fundó una familia samurái, ¿sí? Y es un ejemplo de cultura fuerte. ¿Por qué? Porque mantiene y refleja en sus empleados los códigos de los samuráis. Y además tienen varias características que vamos a ver más adelante, que también estas características podemos tipificar una cultura, que es responsabilidad corporativa, integridad y justicia, lealtad. Podemos caracterizar una empresa
y una cultura organizacional a partir de todos estos elementos, ¿sí? ¿Me pueden ustedes dar otro ejemplo de organización que conozcan, que crean ustedes por esto que hablamos de que con la definición de cultura es una cultura fuerte? ¿O creen ustedes que tienen cultura fuerte? ¿Qué organización conocen? ¿Ninguna? ¿Alguna que hay? Un profe podría Facundo, ser. perdón, Facundo, te escucho y después vamos a... No los estoy viendo a todos porque como estoy compartiendo, pero me dicen el nombre, por favor. Facundo. A mí Facundo, se me sí, ocurrió, Toyota, ¿no? Por todo, bueno, nada, por la cultura del toyotismo, lo vi por ahí. Sí, sí, la calidad total, ¿no? Sí, y la forma de trabajo también. Bien. Sí, ¿quién más quería compartir? ¿Alguna organización o empresa que ustedes hayan trabajado en donde ustedes se sintieron identificados? Bueno, tal vez ustedes no están trabajando tanto, están recién iniciando la carrera, pero luego van a sentir esto y se van a dar cuenta, ¿sí? Cuando ingresen a una organización. ¿Cuáles son sus valores? Si se sienten identificados. Yo puedo dar un ejemplo. Ah, perdón. Ah, sí. Coca-Cola, por el tema de Bueno. Papá Noel y todo eso. ¿Cuál? Por el tema de que Coca-Cola creó a Papá Noel, o sea, el personaje Papá Noel. Ah, bien. No sabía. ¿Sí? Sí, estamos infiriendo, ¿no? Pero Coca-Cola, mundialmente conocida, es una empresa muy grande que se ve que quiere arraigar en todos sus empleados sus símbolos, su misión, su visión, su forma de hacer las cosas. Hay un ejemplo muy que se conoce que es Google, ¿sí? Que tiene una cultura de innovación y quiere que todos sus empleados trabajen libres porque quieren que sean creativos y hacen capacitaciones y les dan momentos de esparcimiento, ¿sí? Profe, Es una sí. a esa empresa recién la nombró una compañera, Ariana. Ariana, perdón, sí, claro, no lo escuché. Gracias. Escribió por eso. Julieta, sí. Yo quiero compartirles y se los dejo picando también en relación a esto que dice Monique, que es tan interesante y tan valioso en estos tiempos, ¿no? Sembrar la cultura. Tarjeta Naranja. Que busquen la historia de Tarjeta Naranja, que es una empresa argentina, que cómo comenzó en un pueblito de Córdoba, y bueno, todo lo que ustedes pueden ver ahora y todo eso que comunican tiene que ver con todo lo que está diciendo Monique en todo este camino de evolución y la cultura tan marcada que tienen. Se los tiro como para que lo busquen en un video que es muy, muy interesante, los comienzos y sobre qué cultura está basado este proyecto argentino de Tarjeta Naranja. Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar conociendo el concepto y esta pregunta de dónde proviene la cultura, que ya la contestamos y que también esto lo tiene en el trabajo práctico y cómo continúa, ¿sí? Como dice Robbins, la fuente original es la visión de los fundadores, ¿sí? En un principio se crea quien crea la organización, ¿sí? Luego, cuando ya la cultura está establecida y la organización está en marcha, ciertas prácticas ayudan a mantener esa cultura, ¿sí? Y son estas tres prácticas. La selección de los empleados nuevos, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando ingresan nuevos empleados, seguramente en el proceso de esa selección tendrán en cuenta dentro de las características, puede ser que haya un empleado que tenga muchas habilidades, que tenga un conocimiento excelente de algo, pero también cuando toman empleados a las empresas, se fijan de que puedan encajar dentro de esa cultura, ¿sí? De esa organización, que tengan
valores similares, ¿sí? Hábitos similares, porque eso hace el éxito de esos empleados en esa organización para el cumplimiento de los objetivos, ¿sí? Luego la socialización, que es la misma marcha de la empresa, ¿sí? Cuando uno se socializa, trabaja en conjunto, comparte algún almuerzo, alguna capacitación, inducción, ¿sí? Se van aprendiendo en el día a día, viendo cómo el de al lado hace las cosas, ahora vamos a ver, la alta administración, el gerente me dice cómo hacer las cosas, es que yo internalizo esa cultura de la organización a cual pertenezco, ¿sí? Entonces, el tercer punto es la alta administración, que son los que van bajando esas nociones, esos conceptos, esas tradiciones o formas de hacer las cosas a los distintos eslabones más abajo, ¿sí? Entonces, en este cuadro, que está en Robbins, está sacado exactamente de Robbins, explica eso mismo que vimos recién. A partir de la filosofía de los fundadores y los criterios de selección, la alta administración y la socialización, vamos conformando y continuando estableciendo esa cultura organizacional. Bueno, ahora, ¿cómo aprenden esa cultura? Esto también me parece que Juli lo puso en el trabajo práctico. ¿Cómo aprenden esa cultura? A partir de estos 3 procesos dentro de la organización, hay ciertas formas de aprender. Una de ellas son historias o relatos. Vieron que entre las diferencias de cultura fuerte y débil, uno de los puntos es el conocer de dónde viene esa organización. Bueno, las narraciones de eventos o acciones hacen a ese espíritu de la organización. Yo tengo un ejemplo que es, yo trabajé en una empresa, ya saben, cuando damos clase los jueves en el grupo del aula 43, siempre doy este ejemplo, pero porque es una empresa multinacional que yo encima le dije que ahora está viniendo acá a Neuquén para selección de personal. Es una empresa muy conocida y como yo traje tantos años me quedó. Y además pude en realidad internalizar todo lo que yo aprendí en mi carrera de licenciatura en administración, ¿sí? Pude utilizar esos conceptos. Bueno, las historias y los relatos en Accenture se daban a partir de cursos de inducción o cursos de introducción. ¿Qué era eso? Cuando vos ingresás a la organización, que muchas organizaciones ahora están haciendo lo mismo, porque es importante, una de las formas de que las personas se sientan parte de la organización es que conozcan la historia de esa organización, ¿sí? Entonces estos cursos en realidad se daban y nos contaban toda la historia y de cómo fue, porque en un primer momento se llamó otro nombre y después cambió, y es que después hubo un problema con la bolsa de Estados Unidos que hizo que cambie el nombre, y que un montón de cuestiones que hacen entender por qué la empresa es como es y hasta dónde llegó, ¿no? El éxito de esa empresa. Entonces, en cursos también, la mayoría de las multinacionales tienen una parte de ingreso de contar la historia, pero no solamente ellas, ¿no? Hay muchas empresas, organizaciones estatales que también están empezando a hacer estos cursos de inducción. Sí. ¿Qué empresa es? Me escuché. Accenture se llama. Accenture. Es una multinacional norteamericana, pero que está en todo el mundo, de consultoría y tercerización de servicios. ¿Sí? Que hace que con su consultoría, o sea, análisis de situación de la empresa y también terceriza servicios, o sea, hace alguna parte de algún proceso de una organización, en general, organizaciones grandes, porque es una empresa muy grande y es cara, pero hace, por ejemplo, tercerización contable, tercerización de facturación, tercerización de algún proceso, ¿sí? Como muchas multinacionales también lo están haciendo, IBM, ¿sí? Ernst & Young, una contable. Bueno, todas ellas tienen estos cursos que hacen que uno conozca, y espero que cuando ustedes ingresen a una organización y les hagan estos cursos, porque uno entra en una organización y no conoce ni a la gente, ni cómo se hacen las cosas, ni el lenguaje básico. Entonces, es una primera instancia de dónde están, ¿sí? Bueno, otra forma de aprender esta cultura de las organizaciones son a partir de rituales, que son secuencias repetitivas de actividades que expresan o refuerzan los valores de la organización.
Acá yo les traigo un ejemplo de RIMAX, que seguramente la conocen, que es una inmobiliaria, que repetitivamente les quiere hacer llegar a sus empleados cuáles son sus valores utilizando una campana. Entonces, aquellas personas que venden, alquilan o generan algún proceso o trabajan en equipo, les hacen hacer